Marguerite Yourcenar, o más bien Marguerite de Crayencourt, su auténtico apellido, nace un 8 de junio de 1903 en Bruselas, durante una breve estancia de sus padres en esta capital, en el seno de una familia acomodada, de padre francés y madre belga, que había de morir de resultas del parto de la niña, antes de que padre e hija se instalaran en la propiedad familiar del Mont-Noir, en el norte de Francia, apenas un mes después. La autora relatará los primeros 6 meses de su existencia en la primera parte de Recordatorios, refiriéndose a sí misma con el distanciamiento de quien dice «el ser a quien llamo yo», y con la impronta de saberse el resultado de una amplia cadena de azares que dará lugar no solo a su nacimiento, sino también al curso de su existencia. ¿A qué puede ser atribuido el éxito editorial de Marguerite Yourcenar en España? Yo creo que cabría matizar en principio su afirmación acerca de un éxito editorial, que si es innegable en el caso de las Memorias de Adriano, no lo es tanto en cuanto concierne a otras obras igualmente estimables, como pueden ser Opus Nigrum o Archivos del Norte o Fuegos, por poner un ejemplo. Por otra parte, la recepción en España de las Memorias de Adriano como un éxito editorial se va a producir 5 lustros después de su primera edición, y ello a pesar de que existe en Hispanoamérica una versión traducida por Julio Cortázar desde 1955. En España habrá que esperar hasta 1982 para que exista una versión traducida en Edasa. Y en cuanto a las razones del éxito, pues nunca son simples de justificar. Entran en juego muchos elementos que a menudo poco tienen que ver con la literatura. En el caso concreto de las Memorias de Adriano, yo creo que interviene bastante un factor de tipo mediático que consiste en la confesión de quien había de ser el presidente de gobierno de que dicha obra forma parte de sus libros de cabecera, lo cual atrae inmediatamente la atención sobre una autora que era ya poco conocida en España en aquel momento. Y a partir de ahí se produce entonces su revelación, su éxito, su boom. Pero cuando ocurre esto, pues la escritora es ya casi octogenaria, forma parte de las academias de la lengua francesa, belga y de artes y letras estadounidense, y es reconocida en prácticamente todo el mundo como la gran escritora que es. No esperaba que leyeran el libro ni 10 personas. Nunca esperé que leyeran mis libros por la sencilla razón de que no tengo la impresión de ocuparme de cosas que interesen a la mayoría de la gente. Por eso me sorprendí, por supuesto. Me escribieron cartas sumamente emocionantes. Unas me gustaron, otras llegaron a conmoverme. Eran sobre todo cartas anónimas. Después perdí mucho tiempo en contestarlas. En fin, todas las cosas que se hacen cuando se tiene un éxito por primera vez. Luego comencé a ocuparme de otras cosas. Sin embargo, hay todavía mucha gente que sigue sin comprender a Adriano, ni mis otros libros, aún gustándoles. Desde luego, en el caso de Adriano, hubo en el lector esa tendencia a identificarse con el héroe y, en especial, a identificarse con la aventura amorosa. Pocos son los que vieron el conjunto del libro. En general, la gente no ve el conjunto, ve lo saliente, el ángulo que se acerca a ella. La gente mira siempre en un libro la faceta que refleja su propia vida. Pero los verdaderos escritores son necesarios. Expresan lo que otros sienten sin poder darle forma, y por eso todas las tiranías los amordazan. Escribir no es un lujo. Por otra parte, ¿qué es el lujo? No es necesariamente la posesión de las cosas. Pasearse en primavera por el campo es un lujo. Ser feliz cuando tanta gente sufre es un lujo. Estar sano entre tantos enfermos es un lujo. No veo nada malo que escribir sea un lujo para quien lo hace, no más que cantar o rezar. La vida de Marguerite Yourcenar vendrá marcada por los desplazamientos permanentes durante su infancia y por los viajes constantes a partir de su madurez. Durante la primera, los inviernos transcurren en Lille, los veranos en Mont-Noir, pero con frecuentes visitas a Bruselas, Holanda y París. Tras la venta del Mont-Noir, con 9 años, su padre y ella se instalan en París y pasan los veranos en Holanda hasta que la Primera Guerra Mundial les hace expatriarse durante un año a Londres, de donde regresarán en 1915, cuando la niña tenga 12 años.
Durante todo este tiempo, su padre no ha descuidado la educación de su hija mediante sucesivas institutrices, lo que le permitirá aprobar el bachillerato clásico en la rama latín-griego con 16 años. La enorme curiosidad intelectual de la muchacha y sus dotes para el aprendizaje de idiomas, rápidamente aprenderá latín, inglés, griego e italiano, le proporcionan una muy sólida cultura clásica, que comparte con ese compañero literario que es ahora su padre para ella, que acabará desembocando en su primera composición lírica, el poema dialogado El jardín de las quimeras, también con 16 años, una vez que el delicado estado económico y de salud de su padre les habrá hecho trasladarse de nuevo, esta vez a Montecarlo. Es el momento en que ambos escogerán su apellido de autora, a partir de un anagrama del auténtico y ante la firme voluntad de Marguerite de ser escritora. Y a partir de los 19 años, concibe la escritura de una ambiciosa novela que contendría la historia de varias familias o agrupaciones relacionadas entre sí a lo largo de 4 siglos. Si este proyecto no verá la luz en su integridad, se debe tanto al rigor estilístico que ya la domina y le hace destruir buena parte de sus escritos, como al hecho de que acabará encontrando más interesante fragmentarlo en obras que algunas aparecerán muchos años después, como en Opus Nigrum, en Ana, Soror o en la trilogía del laberinto del mundo. Pero con 21 años se produce su descubrimiento de Italia, que visitará varias veces en los años siguientes, sola o en compañía de su padre, que la pone en contacto directo con la civilización latina, pero también con el desarrollo del fascismo. Así, en 1922, será testigo de excepción de la musoliniana Marcha sobre Roma, y su interés por los conflictos de la época la conducen a ampliar sus lecturas hacia textos teóricos filosóficos, socialistas y anarquistas, y le hacen interesarse de nuevo por la poesía y por primera vez por las formas culturales y religiosas asiáticas. Nuevos viajes y estancias en la Suiza francófona, en Alemania y en París, marcan sus años de juventud, así como su nuevo interés por la literatura contemporánea. Se trata de un período que se extiende hasta 1929, dominado también por la enfermedad de su padre y por su búsqueda de una escritura propia. Ensayos, poemas o relatos breves forman parte de su aprendizaje. Pero en 1929, la publicación de Alexis o Tratado del vano combate, con un éxito notable de crítica, y la muerte de su padre en Lausana, la introducen de lleno en una nueva etapa de su vida. Teniendo en cuenta la visión casi universal de la literatura de Marguerite Yourcenar, ¿cuál sería la dominante cultural en la obra de la autora? Yo creo que se trata de una autora de carácter universal, para comenzar, y esto conviene matizarlo también por su doble ascendencia belga y francesa, y en consecuencia su herencia cultural doble. Existe una literatura belga cada vez más autónoma a partir de 1830, con una obra emblemática como puede ser La leyenda de Wilhelm Spiegel de Charles de Coster, que es un poco el equivalente de nuestro Don Quijote español, y que se va a ir desarrollando no siempre de la mano de la literatura francesa, que ella tiene una serie de criterios bien definidos desde la Edad Media hasta nuestros días. Ambas literaturas no pueden superponerse. Por ejemplo, sería inútil buscar los equivalentes clasicistas de la literatura francesa del XVII en la literatura belga. Y por otra parte, la literatura belga anticipa algunos elementos de la literatura francesa que vendrán después, por ejemplo, en lo concerniente a la novela fantástica moderna. Por consiguiente, esa doble cultura, esa doble tradición literaria, yo creo que la hace más permeable para la apropiación de otro tipo de culturas, como puede ser la anglosajona, la italiana, por supuesto la clásica grecolatina y más tarde, en los últimos años de su vida, las orientales. Tengo varias religiones, como tengo varias patrias, de manera que en cierto sentido no pertenezco quizás a ninguna. Cuando se habla del amor por el pasado, se debe tener cuidado, ya que se trata del amor por la vida. La vida está mucho más en el pasado que en el presente. El presente siempre es un momento corto, aunque su plenitud lo haga parecer eterno. Cuando se ama la vida, se ama el pasado, porque es el presente tal y como ha sobrevivido en la memoria humana. Lo que no quiere decir que el pasado sea una edad de oro, igual que el presente es a la vez atroz, soberbio o brutal,
o solo mediocre. A veces proyecto la historia tan lejos en el pasado que caigo en el mito, pero no hago objeciones a los tiempos actuales si el tema lo exige o se presta. Sin embargo, es mucho más difícil. Es muy difícil adquirir la perspectiva necesaria para filtrar los acontecimientos del momento en el momento en que ocurren. Se cae en el periodismo. El mito era para mí un acercamiento a lo absoluto, para tratar de descubrir bajo el ser humano lo que hay en él de duradero, o si usted quiere un término enfático, de eterno. Por ejemplo, Opus Nigrum se ha convertido para mí en una especie de espejo que condensaba la condición del hombre a través de esa serie de acontecimientos que llamamos historia. ¿La escritura se manifiesta en Marguerite Yourcenar como una vocación tardía o es más bien el resultado de un trabajo lento y meticuloso? De ningún modo como una vocación tardía. Marguerite Yourcenar comienza a leer en periodo infantil y se empieza a apasionar por la lectura de obras extranjeras inmediatamente. A los 11 años ya domina el inglés como resultado de su primera estancia en Inglaterra e inmediatamente después comienza a aprender latín, griego e italiano y a traducir poetas italianos. A los 16 años va a componer su primera obra, de manera que no puede hablarse de una vocación tardía, El jardín de las quimeras, que es una recreación del mito de Ícaro, que no será publicado hasta 1921 por cuenta de autor. Poco después va a escribir una recopilación de versos que aparecerá con el título de Los dioses no han muerto en 1922. De manera que no puede hablarse de ningún modo de una vocación tardía. Desde muy joven, desde su juventud, sabía que debía dedicarse por completo a la literatura. Su propio nombre artístico, Yourcenar, procede de 1922, se convertirá en su nombre legal en los Estados Unidos a partir de 1947, pero procede en realidad de un anagrama del auténtico que es Créancourt, y está escogido en un juego lúdico con su padre precisamente para encontrarle un nombre artístico ya en la edad de la adolescencia. Por consiguiente, no puede hablarse de una vocación tardía. Ocurre que Marguerite Yourcenar escribe casi diariamente, pero en la medida en que le permiten sus frecuentes y muy numerosos viajes a lo largo de toda su vida. Y tiene una escritura escrupulosa, muy cuidada, meticulosa, que le conduce, por ejemplo, a elaborar proyectos que no verán la luz hasta 20 o 30 años después, o que le conduce, por ejemplo, a redactar diversas versiones de una misma obra que sucesivamente van a ir a parar a la papelera. A partir de 1929, la autora viajará con frecuencia a Bélgica para recuperar una parte de la herencia materna, a París, Centro Europa, Holanda, Italia, y comienza a publicar con cierta regularidad, además de explorar el lenguaje teatral en diversas revistas literarias. Su lenta y exigente escritura hace que su nuevo éxito no llegue hasta 1934, que aunque comenzado 2 años antes, no verá su versión definitiva hasta 1959, lo cual es muy significativo de su forma de composición. Se trata de nuevo, en un ambiente italiano, de la historia de un atentado fallido contra Mussolini, en el Denario del Sueño. Nuevos viajes por Austria y a Belgrado, por Grecia e Italia, nuevas estancias en París, preceden la aparición de fuegos en 1936, resultado de una violenta crisis pasional. Ahora ya publica regularmente en la editorial Grasset y continúa explorando su escritura. Un viaje a Inglaterra 1 año después le permite conocer a Virginia Woolf, de cuya traducción se encarga para la editorial Stock, y poco después, en París, conoce a la que en lo sucesivo será su compañera durante 40 años, la americana de su misma edad, Grace Frick, con la que compartirá viajes por Grecia e Italia, así como Quebec y los Estados Unidos, donde se interesa en particular por la traducción de los espirituales negros en los estados sureños. No obstante, los viajes continúan. Capri, París, Austria bajo el dominio nazi, Baviera, Alemania, Grecia de nuevo y también sus publicaciones, con el Tiro de Gracia en particular, así como sus traducciones, en este caso de Henry James y de Cavafis.
Pero el giro de los acontecimientos políticos y una invitación de Grace le hacen abandonar Europa e instalarse en los Estados Unidos a finales de 1939. Pensando quedarse allí unos 6 meses, acabará residiendo 11 años, ocupándose de traducciones, de trabajos periodísticos, de conferencias universitarias o dedicándose a la enseñanza del francés, sin abandonar por ello su obra de creación, que amplía los medios que la publican y en la que teatro, ensayo y poesía se imponen temporalmente sobre la novela. Sigue desde los Estados Unidos las noticias de la Segunda Guerra Mundial y descubre la isla de Montes Desiertos, en la costa de Maine, donde Grace y ella acabarán comprando su pequeña propiedad de Petite Plaisance. Tras el final de la guerra, en lugar de regresar a Europa, se queda en los Estados Unidos y recibe buena parte de su documentación que había dejado en Lausana. Entre ella, unas cuantas páginas de una tercera versión de Memorias de Adriano, comenzada en 1937, casi 10 años antes. Las 2 primeras versiones eran de 1923 y 1926 respectivamente, y habían sido destruidas por la autora insatisfecha con ellas. Retomará la composición de la novela, completando la documentación, revisándola constantemente, dejando incluso de trabajar en la enseñanza durante 2 años, gracias a su amiga Grace, que la apoya en todo momento, hasta su conclusión en 1950 y su edición un año después, que coincide con su regreso a Europa, Suiza, París, España e Italia, y con el éxito inmediato y masivo de su novela, que un año después recibirá el Premio Femina y el Premio de la Academia Francesa. Aparte de Memorias de Adriano, Opus Nigrum o El Denario del Sueño, ¿cuáles son las otras obras que destacaría de Marguerite Yourcenar? La obra de la Yourcenar, como decía antes, es desgraciadamente todavía poco conocida en España. Y es muy difícil, por la diversidad de sus escrituras, establecer jerarquías entre ellas. Por otra parte, la propia calidad estilística a la que me he referido constantemente, que busca la escritura, hace que en su caso nada sea desdeñable. Es decir, todo el conjunto de su obra hay que tomarlo en su totalidad. Es muy difícil valorar una obra como superior o inferior a las otras. La totalidad de la obra de Marguerite Yourcenar debe de ser entendida como un todo y no únicamente como la autora de una única novela. El público que busca confidencias personales en el libro de un escritor es un público que no sabe leer. Sin embargo, confieso que jamás tuve la sensación de escribir ficciones. Siempre he esperado que lo que escribía estuviera bastante incorporado a mí para que no fuera demasiado diferente de lo que serían mis propios recuerdos. Tengo la impresión de haber vivido la muerte de Zenón. De otro modo, no hubiera podido escribirla. Me parecería inútil agregar una ficción. Mis libros han sido una serie de itinerarios paralelos a mis propios itinerarios. En suma, el escritor es el secretario de sí mismo. Cuando escribo, estoy bajo mi propio dictado, en cierto modo. Hago el trabajo difícil y fatigoso de poner en orden mi propio pensamiento, mi propio dictado. Si me pregunta por qué dije en cierta ocasión, desearía que Fuegos no fuera jamás leída, le diré que es probable que la gente se equivocara sobre él o no entrara bien en el juego de las emociones que todavía me conmueven cuando releo este libro. Todo escritor juega hasta cierto punto con el deseo de ser leído y de no ser leído a la vez. Es válido para muchos poetas. Sin ello, no pondrían en sus obras tantas trampas para desanimar su lectura. A los escritores siempre les ha gustado jugar con los enigmas.